Otra vez juntos vos y yo. Hoy es día 5 de agosto. Hace 48 horas, lo habrán visto en televisión antes que encontrarte conmigo acá, muchos hablaron del año de Sergio Massa, ¿no? Al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Y evidentemente es cierto. Massa asumió un 3 de agosto del año 2022. Quiere decir que acaba de cumplir un año en el gobierno como ministro de Economía o superministro de Economía y virtual presidente de la Nación, como digo, desde hace mucho tiempo, precisamente desde el mismo día en que asumió allá por el año 2022. Y es importante que hagamos un corte ahora, por varias razones. La primera de ellas, porque la Argentina está desquiciada, porque la Argentina se cae a pedazos. ¿Cómo no hacer entonces un parate para saber cómo estamos con el enfermo? ¿Qué cuadro de situación plantea? ¿Cómo seguimos el monitoreo de este problema argentino que nos está minando la salud a todos? Y esto tiene que ver con el primer año de Massa. Cuando Massa asumió por múltiples razones. La primera razón era, como lo dijo él públicamente, ya hablaban del helicóptero, de esto y del otro, que se terminaba el gobierno, y sin embargo asumí yo y le puse las balas el pecho a las balas, como se dice criollamente. Eso lo dijo Massa. Y evidentemente, en ese sincericidio, uno puede captar la profundidad de la crisis argentina, donde nos llevaron estos gobiernos populistas que tienen mucho que ver, con lo poco auténtico, con ser gobiernos improvisados, que solamente buscan el poder por el poder mismo. Este gobierno que se inició en el año 2019 tiene todas esas características y ese perfil. Había nacido configurado para alivianarle la situación procesal y judicial a Cristina Fernández. Ese era el objetivo de la señora. Alberto Fernández tenía otro objetivo, que era ser simplemente presidente de la Nación y retener para las huestes justicialistas el poder. Y Massa, que vio allí su supervivencia política en el año 2019, abandonó lo que había formado con Urtubey, ese famoso Alternativa Federal, la Avenida del Medio, para inmediatamente aliarse a estos socios momentáneos, temporales, que fue el Frente de Todos y que terminó ganando las elecciones el año 2019. También tuvo que aclarar Massa en este periplo que está haciendo por 8 provincias, que él no va a ser un chirolita, que él va a ejercer el poder, que él tiene las condiciones para hacerlo, tiene firmeza, tiene carácter, tiene decisión. A 40 años de democracia, que alguien tenga que ocuparse de hacer ese tipo de aclaraciones es absolutamente lamentable. Es lamentable porque quiere decir que no aprendimos nada. Quiere decir que el pueblo elige a alguien y ese alguien no ha sido electo por el pueblo, sino que ha sido electo por otro. Es lo que nos ha pasado a lo largo de estos casi 4 años, donde el presidente de la Nación tiene una enemistad manifiesta con la vicepresidenta le endilga que ella es la dueña de los votos, el otro en su orfandad política tiene una debilidad prácticamente absoluta, una inconsistencia política que lo sume en las más profundas divergencias con el propio sector político al que él pertenece e imagínate después ya con la oposición. Quiere decir entonces que Massa asumió en esas condiciones. Massa evidentemente asumió la conducción de ese ministerio frente a una turbulencia política de inusitadas características. Todo podía ocurrir en la Argentina. Pero para hacer un repaso, empecemos a ver solamente algunas variables económicas. No vamos a hacer una clase de economía, pero sí vamos a hacer un repaso
de lo que fue la realidad de Massa en aquellos años, en aquel tiempo, perdón. Él asumió con el dólar a 297 pesos, estamos hablando del dólar blue, 297 pesos. El dólar blue está prácticamente en 580, algunos lo llevan hasta 600 pesos. Hoy, vos fijate, la suba es prácticamente el doble en un año de gobierno. La carne también subió una barbaridad. Fíjate lo que estaba la carne hace un año, 800 pesos. Hoy 3.500 y puede seguir subiendo. Las reservas del Banco Central de la República Argentina eran 8.225 millones de dólares. Hoy están prácticamente en 8.500 millones de dólares negativo. La pobreza, 39,5% en el año 2022. La pobreza hoy está en el 43%. Según el último informe de la Universidad Católica Argentina, de cada 10 chicos, 6 son pobres. Pero los señores siguen dando vuelta, recorriendo el país, hablando de esto, hablando precisamente de que quieren ser presidentes, que lo mejor ya está por venir. O sea, estamos con cuentos. Y acá, lamentablemente, todos tenemos que entender una realidad. ¿Quiénes son los que entran en esta ficción política? ¿Quiénes son los que apalancan esta situación? Porque no se le puede seguir mintiendo más a la gente. Pero lo triste, como siempre decimos, es que la Argentina no encuentra una salida. La crisis económica de la Argentina es letal. Tiene una crisis económica y también tiene una crisis financiera. Son las dos cuestiones que nosotros necesitamos visualizar con absoluta precisión para hacer un diagnóstico correcto. Esta noche nosotros vamos a estar hablando de eso. Vamos a saber con precisión qué es lo que le está pasando a la Argentina. No puede cerrar hasta el día de hoy un acuerdo viable con el Fondo. El Fondo Monetario Internacional es uno de los acreedores principales que tiene la Argentina y sin embargo no pueden cerrar un acuerdo con el Fondo. Este acuerdo que acaban de suscribir es un acuerdo momentáneo, temporal, que está atado a quién ganará las elecciones. Después se tendrá que volver a revisar si es que la Argentina necesita o quiere tener un plan que sea viable y que la lleve a un despegue como país. Esta noche vamos a estar planteando esas cosas con gente que sabe y que además tiene una gran distancia del momento político que vive hoy Salta, donde vamos a elegir 4 diputados nacionales. Y para que eso sea así, brújula, para que vos jamás pierdas el rumbo. La pausa y vengo. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el banco de microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Si te digo que podés abrir tu cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que podés pagar y cobrar con QR? Todos ellos ya tienen su cuenta. Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Pensá en Macro. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos.
Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Padre. Los soñamos, los construimos y hoy son una realidad. Desde 2019 proyectamos 57 nuevos edificios escolares. Finalizamos 22, 20 se encuentran en ejecución y 15 próximos a realizarse. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Muy bien, señores, ya estamos en Brújula Política para no dormir. Y esta noche, más allá de lo que te acabo de contar, del año de Massa y de esto y del otro, hay varias cosas que la Argentina tiene que poner en su lugar. Saber, en definitiva, por qué estamos como estamos, quién es capaz de diagnosticar, ¿será la política? ¿Será la sociología? ¿Será la economía o será la filosofía? Yo hace, no sé, creo que 3 semanas, hablaba de que este es el momento de la filosofía en el mundo. Hay una carencia de líderes en el mundo. Eso le está pasando hoy a la Argentina, lo está viviendo en carne viva. Todos los señores que hoy vienen y te prometen cosas que son presidenciables, son personas que en definitiva le cuesta que la gente les pueda creer el mensaje. Se ha roto la cadena de credibilidad. La gente ya no tiene más confianza y por esa misma razón no sabe a quién votar. Esta noche vamos a hablar con Alberto Buela Lamas. Él es filósofo, escritor existencialista argentino, discípulo de Pierre Aubin e investigador, nacido en Buenos Aires, y habló, o va a hablar en todo caso, con nosotros de cuál es el momento político que le toca vivir a la Argentina. Vamos a tener una charla con él, a ver si él nos ayuda a diagnosticar de la mejor forma el momento que vive la Argentina. Alberto, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar en Salta, vengo por una conferencia sobre el padre Julio Membiel, que se cumplen 50 años de su fallecimiento, que fue un hombre que hizo teología política, una cosa rarísima en el mundo. Ajá. Pero bueno, es uno de los tantos méritos que tenemos en Argentina, ¿no? Que tenemos muchos méritos. Ajá. También están los deméritos, ¿no? Por supuesto. Si le digo a usted, hoy el mundo se aleja de lo que le cuesta pensar. Yo me da la sensación que a la gente lo que más le cuesta es pensar. Lo que más le cuesta es reflexionar. ¿Y por qué? Porque eso requiere un esfuerzo. Entonces creo que la sociedad se distancia de todo lo que sea el esfuerzo. Exacto. Hoy le gusta a la gente todo lo fácil, todo lo que le divierta, pero esquiva los problemas. Sí, sí. Es casi una sociedad convertida en una sociedad light, pero al estilo epicúreo, usted que Exacto. sabe perfectamente el tema filosófico. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve la Argentina hoy? Bueno, lo que sucede, esto que usted observa, es una observación evidente, ¿no? Que el hombre esquiva, el hombre contemporáneo esquiva pensar. ¿Por qué? Porque sobre todo en la modernidad se centró en el pensamiento. Estaba el famoso filósofo Descartes que decía, pienso, luego existo. Si buscaba una verdad, que me tengo que acercar a una verdad que sea indubitable. ¿Qué pienso? Y si pienso, existo. Hoy se cambió ese apotegma, es si deseo, existo. Hoy
el pensamiento fue reemplazado en la sociedad de consumo por el deseo. Hay una multiplicación del deseo. Exacto. El deseo es siempre subjetivo, absolutamente subjetivo. El pensamiento, no, el pensamiento requiere una relación con la realidad. Cuando el pensamiento está adecuado a la realidad, entonces ahí se produce el lugar de la verdad. Adequatio reit et intellecto. Adecuación entre la cosa y el intelecto. En el pensar, el criterio es la verdad, pero en el deseo, el criterio es el gusto. Claro. Y el gusto es lo que place sin concepto. A mí me gusta eso. A usted le gusta el pañuelo rojo que tiene. A mí me gusta el pañuelo verde porque yo soy divorcista, por ejemplo. Puede venir alguien que le diga. Entonces, y usted no puede fundamentar por qué le gusta el pañuelo rojo. Porque el gusto es lo que place sin concepto. No puedo explicar el gusto. ¿Por qué? ¿Qué se ha producido? Se ha producido el giro antropológico en política. Es decir, antes los políticos se ocupaban de la cuestión social, la cuestión entre el capital y el trabajo, y resolver esa cuestión, para que haya más gente que tenga trabajo, que tenga salud, que tenga bienestar, que tenga justicia, que tenga educación. Esos eran los objetivos. Eso fue reemplazado por la cuestión antropológica. Es decir, hoy, todos los que hacen política en función del deseo de las personas. Yo me autopercibo como Jones Wallace, que es John Wallace se llama. Sí. Es doblemente gringo, es gringo por John y es gringo por Wallace. Sin embargo, él se autopercibe mapuche. Y el Estado corre detrás de él para ver cómo lo puede defender, para que no lo lleven a Chile, porque ¿y cómo puede satisfacer el deseo de esa autopercepción? De esa autopercepción. Y hay otro que se llama, como Argentina, que hay tantos gringos, se llama Manja Labori o lo que sea. Y dice, no, ¿cómo se llama usted? Manja Labori. No, pero yo me autopercibo indio. Pero si tu abuelo tocaba el bombolino en una murga, más indios somos nosotros los criollos, y no nos decimos indios. Y así pasa con todo. Pasa con la adopción de vientres en Ucrania, para tener hijos rubios en Argentina, porque, no sé, son todos los derechos de personas que están satisfechas, que quieren que la política los satisfaga a su vez. Y los políticos, ¿qué hacen? Corren detrás de los gustos o cautivar los gustos de la gente. Entonces cautivan los gustos de las minorías y las mayorías populares quedan a un lado. ¿Por qué? Y porque no se cambió el paradigma. Bueno, usted acaba de tocar un tema que es central. Bueno. El tema ese, precisamente. ¿Cuántas veces te dije que los gobiernos, estos que además se dicen populares, no defienden a las grandes mayorías? Primero, tampoco son democráticos en ese sentido, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, claro, entre otras cosas. Exacto. Sin embargo, se pone el acento en las minorías. Exacto. Porque, ¿por qué razón? ¿Cuál es el sentido? Porque las mayorías han dejado de ser el privilegio, el leitmotiv de la actividad política. ¿O porque ellos no tienen mayorías, los partidos políticos? Ellos no. Ellos son un conjunto de minorías. No hay una mayoría popular, pero esa mayoría popular no tiene representación política. ¿Por qué? Vuelvo al tema este que yo le decía que vengo en homenaje a Membiel. Porque el pueblo argentino, en su conjunto, es mucho más rico y más valioso que la dirigencia política. La dirigencia política no puede representar a ese etos popular. No nos puede, ni a usted, ni a mí, ni a nadie. Nosotros por ahí votamos para decir, bueno, sigamos con la democracia. Pero no nos representan. ¿Por qué? Porque ellos no están en condiciones. Nadie puede dar lo que no tiene. Y la dirigencia política no puede representar a las mayorías. A lo sumo que llega a representar a algunos sectores y a algunas minorías, pero no pueden representar a las mayorías. Ahora le hago una pregunta ahí. Veo que se habló mucho de la crisis de los partidos políticos, sí, donde uno de los factores que se les atribuye es la ausencia de la discusión ideológica en los partidos políticos. Eso dio lugar al florecimiento de los personalismos. Y los partidos políticos han ido dejando lugar
a lo que se llama los famosos frentes, y los frentes agrupados a los espacios políticos. Exacto. Que todavía tienen una dimensión mayor. Exacto, ese es el proceso. ¿Cómo es? Bueno, definimos el proceso, pero no las causas. ¿Por qué razón cree usted que los partidos políticos entraron en ese proceso de degradación? Porque dejaron el paradigma de la cuestión social para entrar en el paradigma de antropológico. ¿Qué significa eso? Es decir, dejaron la cuestión social de lado, donde ahí se constituían en mayoría, para pasar al paradigma de antropológico, es decir, ocuparse de los deseos de los hombres y no ocuparse... Lo que decíamos hace un momento. Exacto. Ajá. Entonces, esa historia que usted la habrá escuchado, que yo quiero como político, ¿no? Sí. Me subo a una tarima y le hablo a la gente, le digo, porque yo les voy a cumplir los sueños a los argentinos. Claro. Les voy a devolver la dignidad a los argentinos. ¿De dónde sacaron eso? Nada. Los sueños son personales. Exactamente. Que se ocupen más, en todo caso, de las realidades que tenemos. Exacto. ¿Por qué? Porque en el fondo ese discurso es un discurso absolutamente subjetivo. Porque cuando uno dice, les voy a cumplir los sueños, ¿qué sueños? Son los sueños históricos de una nación. Nosotros individualmente no representamos nada, nosotros representamos en la medida en que estamos en el anclaje de una tradición histórica que es la tradición argentina, que fue la que hicieron nuestros antepasados, que lucharon para independizarse de España, por ejemplo. Uh-huh. ¿Pero por qué lucharon? Porque ellos querían hacer una nación soberana. Entonces, cuando los partidos políticos entran en crisis, cuando dejan estas finalidades últimas de lado, para ocuparse de las satisfacciones subjetivas. Por ejemplo, pero esto no es una cuestión que sea propiamente argentina, sino que es internacional. El marxismo, cuando cae la Unión Soviética, se queda sin el relato político, porque fue un fracaso estruendoso. Después de 70 años dejaron 150 millones de muertos. Es un crimen que nunca ocurrió en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué hace el marxismo? ¿Se refugia en qué? Se refugia en el plano cultural. Entonces ahora usted va a hablar con cualquiera que habla de esto, ¿qué le dice? Un socialdemócrata, un progresista, todos estos que están en el poder, todos, digo, de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. ¿En qué se refugia? Bueno, entonces dice, mira, nosotros nos refugiamos en solucionar, en tener la bandera de los derechos humanos, en tener la bandera de la democracia, en tener la bandera del aborto, en tener la bandera del matrimonio gay, en tener la bandera de que todo, es decir... Pero ellos tienen un nombre para llamar, ellos le llaman inclusión a eso. Claro, todo inclusión. Diversidad. Pero cuando llegamos a la hora de la verdad, no se incluye a nadie. Cuando llegamos a la hora, a la realidad, a la relación con la realidad, no se tiene en cuenta. Por eso un gran Por ejemplo, el tema del lenguaje. El lenguaje es inclusivo en ese sentido. Cuando yo deformo el lenguaje, digo, en vez de decir él o ella, eso es una, ¿no? Le digo le. Eso es una estupidez. Y la estupidez no se combate con nada. La estupidez se combate con más estupidez. Esto viene de los norteamericanos, de la izquierda norteamericana, que en los años 70 comenzó a desfigurar el lenguaje del inglés. Hasta que le dijeron, esto no va más, no va a ningún lado, se dejó de usar. Esto es una parodia que pasará. En 10, 12 años nadie va a hablar de esa manera, no tiene sentido. Pero quiero ir al tema de fondo. Es decir, cuando este giro antropológico, en política estoy hablando, ¿no? Sí. Este giro antropológico sale del giro social, de la cuestión social y se privilegia la cuestión antropológica. Y me lleva a toda una serie de hechos que usted acaba de relatar y otros más que usted los conoce perfectamente y los televidentes también conocen una cantidad de ítems, puede ser que más que nosotros incluso. Pero, ¿qué sucede? Estos ítems no los llevan a la realidad. La Agenda 2030, que se firmó en el 2015 acá,
De todo, yo la he leído completo y he trabajado sobre... De los 17 puntos, son 17 puntos inobjetables, porque nadie puede estar en contra de que haya menos pobres, que haya más educación, más justicia, que haya menos trabajo esclavo, que no se contamine el ambiente, podemos poner mil cosas. Pero se dieron cuenta que estamos en el 2023, después de 8 años, y ninguno de los objetivos se cumplió. ¿Por qué no se cumplió ninguno? Pero hace 80 años que estamos en esa historia. Pero, ¿por qué no se cumplen ninguno de estos objetivos? ¿Por qué no se puede implementar? Porque no están en condiciones de leer la realidad, el ser. Las cosas son, esto es, esto existe. Y yo no lo puedo transformar con mi pensamiento y decir, esto se prefiere ser un gorro, o esto prefiere ser un cenicero. Esto es una copa. Lo que es y lo que no es, no es. Entonces, un gran filósofo italiano que le iba a comentar, amigo mío, fue intendente de Venecia, hizo muchas, que era del Partido Comunista, se llama Massimo Cassiari, Cassiari, que fue el amante de la mujer de Berlusconi, para que los televidentes... Bien, un tipo bárbaro, un estudioso de San Agustín, un existencialista, como en el caso mío. Lo voy a ver, voy a Venecia, me invita. Los palacios bárbaros tienen estos gringos, son enriquecidos. Dice, Alberto, hoy la política, yo soy el síndaco, el gobernador de Venecia, hoy la política no resuelve los problemas, porque no piensa sobre la realidad, piensa sobre lo que la realidad podría ser, pero no sobre lo que es. Entonces ha perdido su esencia. Entonces lo único que puede hacer la política es administrar los problemas. Esa es la frase. Administrar los problemas. Y yo me acordé... Como el tema de la inflación acá, no la puede solucionar, la administramos. Pero yo me acordé... Y ahora ya ni siquiera la pueden administrar. Usted se acuerda, yo no sé si acá... ¿Se acuerda del caso del club River Plate? Que tenía un presidente, yo no me acuerdo el nombre, que en la tribuna se mataron. Hubo unos asesinos, Schneider, después los condenaron, mataron a 1 o 2 personas. Y el presidente de River, que después se fue al descenso, porque todas estas cosas después se pagan en la realidad, ¿no? La realidad se cobra. Cuando uno no la sabe leer, se cobra su precio la realidad. Es muy dura. Seguro, claro. La vie est dure, dicen los grandes. La vida es muy dura. La realidad es muy dura. La realidad sé que existe porque me opone resistencia. Entonces, ¿qué dijo él? Pero usted no va a tomar medidas. No, dice, esperemos que esto se resuelva por sí solo, que lo resuelva la fuerza de las cosas. Claro. Entonces... Ahora, vamos a una cuestión que me interesa que la gente empiece a oxigenar también el pensamiento. ¿Cuándo empieza el populismo? Y en todo caso, ¿cómo definimos al populismo político? Que es una enfermedad que la tenemos no solamente en Argentina, en el mundo de la política, pero acá ha hecho un epicentro. Nosotros por ahí no nos damos cuenta de eso. Anulamos el pensamiento. Como decía Ortega y Gasset, estamos masificados muchas veces. Y eso evita que podamos pensar. El tema del populismo es un tema difícil, porque da para un surcido como para un fregado. Básicamente yo he escrito sobre el tema, hay que distinguir entre populismo y popularismo. Una cosa son las actitudes populares de los gobiernos. Hay gobiernos que son populares. No está mal eso que sean populares. No está mal. Y hay gobiernos que son populistas. Los populistas son aquellos gobiernos que usan al pueblo para justificar sus propias medidas. Esto básicamente. El populismo... Me encanta la definición, ¿me la puedes repetir? El populismo son aquellos gobiernos que usan al pueblo para justificar sus propias medidas. Es la autojustificación de los malos gobiernos. ¿Cuándo apareció el populismo en la Argentina? ¿Se acuerda? El populismo para mí, porque en Argentina tiene un tema que el peronismo es populista. El peronismo fue popular. Murió Perón y se transformó en populista. Porque el peronismo murió con Perón. Entonces, murió Perón y se transformó en populista. Hasta Perón fue popular, porque hizo cosas con errores, todo lo que se llama.
pero 10 años hizo cosas. Se transformó en populista, es decir, comenzaron a usar el pueblo para justificar, o son liberales, o son demócratas cristianos, son socialdemócratas, son progresistas, son liberales, son todo. Entonces, ¿qué pasa? El peronismo murió, no existe más. Son todo y no son nada. Y no son nada. Y eso impide, eso es una máquina de impedir muy grande, porque es como un hierro de madera. Claro. Es una contradictio in terminis. Muchos le adjudican, por eso es muy importante lo que está diciendo Alberto Buela, de que el populismo nació con el peronismo en la Argentina. Claro. Pero creo que es inexacta. El populismo tiene una fecha, año 1935, cuando estaba Forja, ¿se acuerda de Forja? Ajá. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Bueno, estaba Delle Piane, Jaureche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi. Sí. Bueno, con todos ellos nació y lo declararon populista, ellos dijeron que Sí, era sí, populista. bueno, pero estaba visto ¿No? con... Pero en realidad lo que tenían que haber dicho era popularismo. Claro. Y es interesante, porque no hace muchos meses me escriben de Italia, me mandan una información donde el Papa había dicho hay que hablar más de popularismo, porque en italiano queda bien populares. Populare, Claro. el populo. El populo. Popularismo es una versión italiana que damos en castellano, popularismo. Y dijo, hay que hablar más bien de popularismo que de populi. Para solucionar estos problemas, ¿habrá nacido la meta política? Yo creo que el problema que tiene Argentina es una crisis dirigencial muy grande. ¿Qué es la meta crisis- política, Alberto? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Nos pongan en un lío ahora, ¿no? No. A ver. No, mire, yo he hecho 50 años filosofía, ¿no? He enseñado acá, he enseñado en Europa, he escrito 38 libros, no es poco, ¿no? Para un hombre. En filosofía no creo que haya, por lo menos, no sé qué, las pavadas que diré, pero yo creo que no hay muchos filósofos en Argentina que hayan escrito 38 libros, ¿no? Publicados. Pero tengo como 3.000 artículos aparte. Quiere decir que estoy en el atardecer de la vida intelectual. Y me di cuenta que hacer filosofía por filosofía no interesa mucho. Lo que interesa es si el filósofo habla de la política, pero no desde los partidos políticos, ¿Sí, no? sino que se habla de la política a partir de las grandes categorías que condicionan la acción política. Y entonces me puse a estudiar, y acá en Hispanoamérica, ve que yo le digo Hispanoamérica, no le digo América Latina, porque nosotros no somos italianos, y los italianos los únicos del Lacio son latinos, nosotros somos hispano-criollos. Entonces terminen de hablar de América Latina, porque esa es una creación de los franceses para intervenir en América. Pero en América intervienen los gallegos, nosotros y los indios, nada más, no hay Nadie tres. más. Somos tres y tenemos que hacerlo. Nosotros los criollos no somos ni tan españoles ni tan indios. Los indios son solamente indios, hay menos. Y los españoles son solamente españoles, que hay menos, hay 500.000 en Argentina. En Argentina hay más españoles que indios. Y el 45 millones de habitantes somos criollos. ¿Me explico? Clarísimo. Entonces, nosotros nos metemos Pero vamos al tema de la meta de la política. meta política. Entonces, ¿qué digo yo? No tenemos que hacer filosofía en función de las grandes categorías. Y estas grandes categorías hay que estudiarlas desde la... ¿Cuáles grandes categorías? ¿Las que Por dijo ejemplo, Aristóteles? las grandes categorías que están en circulación política, por ejemplo, Ajá. la categoría de homogeneización cultural, la categoría de globalización, la categoría de derechos humanos, la categoría de progreso, la categoría de consenso. Estas son grandes categorías que se van respondiendo de la meta política al progreso. Se le habla del decrecimiento, se puede vivir en el decrecimiento. Al consenso se habla del disenso como generador de mayor democracia, porque en el disenso yo planteo otra versión a la que me está dando la realidad. ¿Estamos? A los derechos humanos,
Cuando me hablan de humanidad, la humanidad no tiene mano ni pie. Lo que existe es el singular concreto. Usted y yo. O sea, esta es la existencia real. El singular concreto. Entonces, no, hábleme de derechos de los pueblos. Los pueblos en tienen vez de derecho... hablar de derechos humanos, hablamos de derechos de los pueblos. De los pueblos, porque los pueblos tienen derechos propios. ¿De dónde le vienen esos derechos? De su historia. ¿Y eso es lo que investiga la metapolítica? Eso es lo que investiga la metapolítica. O sea que nosotros tenemos que muchos conceptos equivocados, cambiados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso tiene que ver, obviamente, viene con un mega relato de un proyecto de globalización mundial. Porque todos estos mega relatos, ¿a dónde va todo el tema del progreso, del calentamiento global, de los derechos Bueno, esa humanos? es toda una historia que la vamos a abordar ahora cuando volvamos de la pausa. Yo pensaba que terminaba el No, programa. a menos que quiera irse ya. No, pero paso bien. hay una cosa que, por eso decíamos que llegó el tiempo de la... ¿Qué significará el capitalismo salvaje? ¿Qué significará, por ejemplo, ahora que estamos con la historia del calentamiento global, que ya terminó la era del calentamiento global, según ha dicho la ONU, y empezó el de la ebullición global, con términos nuevos que hay que adaptar el oído, pero antes estudiar para saber qué quieren decir. Ahora, ¿habrá llegado el momento de la filosofía para reconfigurar el momento o la era social que vive el mundo? ¿Podemos seguir viviendo como hemos vivido? ¿Podemos seguir hablando de la pobreza como se habla acá? ¿No? Soy pobre pero tengo 10 kilos de asado ahí a la vuelta, ¿no? O soy pobre porque no tengo un televisor de 75 pulgadas. O soy pobre porque no tengo un saco confeccionado en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también con la filosofía. Vamos a hablar después de la pausa. La pausa y vengo en un minuto, dale. Si te digo que podés abrir tu cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que podés pagar y cobrar con QR? Todos ellos ya tienen su cuenta. Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Pensá en Macro. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. Papi, ¿de dónde viene el agua? El agua viene de los ríos, los diques y los pozos. Cada día miles de salteños, hombres y mujeres, vamos a trabajar a la planta para poder traer el agua a casa. La captamos, la transportamos, la analizamos, conectamos a los vecinos a la red, también nos comunicamos con los vecinos y atendemos sus necesidades. Todo este trabajo es para que cientos de miles de salteños puedan lavar los platos, ducharse, tomarse unos mates. Todo gracias al trabajo de mis compañeros. Y a tu trabajo, Paira. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Los soñamos, los construimos y hoy son una realidad. Desde 2019 proyectamos 57 nuevos edificios escolares. Finalizamos 22, 20 se encuentran en ejecución y 15 próximos a realizarse. Siempre por vos, siempre por Salta. Gustavo Gobernador. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sandwichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar
donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. Estamos otra vez en Brújula Política para no dormir. Esta noche, charlando con el filósofo Alberto Vuela Lamas, filósofo, escritor existencialista argentino, discípulo de Pierre Aucun e investigador muy prolífico y fuerte de Aristóteles, ¿no? Ha escrito, como él mismo se acaba de decir, más de 38 libros. Estamos charlando. Ya hemos desgranado varios conceptos, qué es el populismo, la crisis de los partidos políticos, cuándo empezó el populismo en la Argentina, por qué los partidos entraron en crisis, qué es lo que viene después de la crisis. Pero eso es para tener una semblanza nacional. Ahora queremos ir un poco más allá, a ver qué hay afuera de las fronteras. ¿Cómo podemos intentar describir hoy lo que es el capitalismo salvaje? Salvaje entre comillas, porque mucha gente que no es capitalista, usted que tenía amigos marxistas y demás, son los que lo denominaron así. Pero el mundo, evidentemente, también habíamos hablado de la multiplicación del deseo, de la que gente infeliz porque no tiene lo último, cómo el deseo se extingue tan rápidamente con cualquier cosa. ¿Qué pasa hoy con ese capitalismo? Donde se tiene que... Es una rueda infinita donde si no producen, dice, si yo dejo de producir, tengo que echar a la gente. Si echo a la gente, sobreviene la pobreza. ¿Y por qué tengo que producir? Porque tengo que vender. ¿Y por qué tengo que crearle necesidades? Crearle las necesidades. Hay que crear necesidades a la gente. Y para poder vender. Claro, incluso necesidades falsas. Bueno, el marketing se opera... La mayoría de las necesidades que se crean son necesidades falsas, porque uno puede ser rico con poco, ¿no? Decía Leopoldo Marechal, este gran poeta, que uno puede ser rico con mucho o puede ser rico con poco. Por ejemplo, en mi caso yo soy rico con poco. ¿Por qué? Porque no me creo necesidades falsas. Trato de defenderme como puedo de la propaganda, de las necesidades falsas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha sucedido con el capitalismo? Entramos en una etapa que es lo que se denomina el capitalismo internacional del dinero. La producción de riqueza por el dinero mismo es mayor que la riqueza comercial. Es 50, me decía un economista que es hasta 50 veces más. Por una operación comercial se hacen 50 operaciones financieras. Entonces el capitalismo financiero es el que hoy está dictando el dictat del mundo económico, ¿no? Es mucho más redituable al capital comprar bonos de un estado fundido como el argentino que poner una fábrica. Entonces se ha producido eso, se ha producido que desde el mundo del mismo capital se ha dejado que la cuestión social se resuelva por sí sola. Que la cuestión, si no hay trabajo, le damos planes. No hay trabajo, le damos planes. No hay trabajo, le damos planes. Porque los planes se pueden pagar porque el dinero se fabrica. Entonces ese dinero genera inflación. No importa que vivamos con el 115% de inflación, pero el trabajo no se crea. Esto ha producido, nosotros estamos como un callejón sin salida. Desde el año 1940, que es para precisar y hacer un anclaje de fechas, la Argentina decidió que podía fabricar dinero. Claro. Y que el populismo iba a entrar en las venas de la corriente argentina. Y empezó precisamente con eso. Ahí vino el proceso de evaluatorio. Por eso, desde esa época ensayamos gobiernos civiles, militares, de todo lo que hubo. Y todos siempre con un resultado absolutamente negativo. Bueno, ha habido un pensador nacional, que era un hombre de Tucumán, que llamó José Luis Torres, que estuvo casado muchos años con una boliviana, que tuvo un hijo, y que era cuñado de Carlos Montenegro, que fue un gran pensador boliviano,
Carlos Montenegro, Augusto Céspedes, cuñados de Augusto, eran cuñados entre ellos, y este sostenía que lo que había que hacer era eliminar el Banco Central. Yo no quiero, con esto no quiero decir que estoy con Milei, no, él decía que había que eliminar el Banco Central porque esa era una superestructura del Estado que lo que hacía era intervenir en la economía multiplicando los intereses y multiplicando el dinero en forma falsa. Lo decía Torres en el año 40 y pico, se quejaba. Bueno, usted está hablando de todo ese periodo que se llamó la década infame, ¿no es cierto? La década en donde el Banco Central se crea en el año 35 por instancia de Inglaterra, cuando el gobernador Fresco de la provincia de Buenos Aires va al Banco de Londres y el presidente saca del cajón y dice, y aquí están los, ¿cómo todavía no sancionaron la creación del Banco Central? Porque es la manera de manejar todo el dinero en Argentina, perder. Bueno, y así estamos hoy. Bueno, pero si nosotros, decía el maestro de Simón Bolívar, si nosotros no inventamos, morimos. Si nosotros no inventamos de manera propia algo, morimos. Nosotros estamos en una especie de, por este asunto del capitalismo, que no se genera trabajo, se genera inflación, más inflación. Pero vamos a entrar en una nueva era en el mundo. ¿Usted cree eso? ¿Se puede observar eso como una visión filosófica? Probablemente sí, entremos en una nueva era en el mundo, pero Argentina es el furgón de cola, no. Nosotros no cortamos ni pinchamos en el mundo. Teniendo un país extraordinario, somos el país que mayor poder simbólico produce. Simbólico. Es claro. El país en el mundo. Fíjese todos los símbolos que ha dado Argentina. Del Che Guevara a Perón, a Maradona, a Messi. La Argentina jugó el Mundial y en Bangladesh 150 millones de habitantes con la bandera argentina. La única dirigencia que se dio cuenta que Bangladesh era un negocio fue el equipo de Boca Juniors, que vendió como 40 millones de camisetas. Claro, imagínate. Y el gobierno argentino no aprovecha ese poder simbólico para venderle, yo que sé, mate y bombillas. Son 200 millones con el sello de Argentina, le digo, mate, bombillas y le vendemos. Fue una delegación del gobierno argentino, ahora último, ahí a Bangladesh. ¿Ah, sí? No sabía yo. Sí, fue. ¿Fueron? Pero igual. Bueno, pero el día que nosotros fue Cafiero pero nosotros tenemos Relaciones Exteriores. Entonces los teóricos en la política, los que hacen en momento de política, se dice, hay que transformar el poder simbólico, el soft power, en hard power, en poder fuerte. El poder fuerte es transformarlo en ¿qué? En plata, en industria y en armamento. Qué interesante. La industria de armamento es importantísima. La industria de la energía nuclear es importantísima. Claro. Entonces, este es el paso que Argentina lo puede dar. Porque ¿qué puede salvar a la Argentina según su concepción filosófica? Usted me acaba de decir, bueno, la Argentina hoy tiene un poder simbólico, pero es el último furgón de cola. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos perdido el sitial que... Las cosas se hacen por merecimiento en cualquier parte. La Argentina hoy ha perdido eso, ¿no? Si queremos recuperar Malvinas, primero tenemos que ser un país serio. Tenemos que ser un país serio, un país productor, claro. Un país productor de armamentos, porque si produce Rusia, si produce Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los países produce, China, India producen, bueno, Argentina produce armamentos. Ahora nos vienen con el mega discurso de desarmarnos. Entonces nos dicen, no se puede porque hay que desarmar. Entonces nos vienen con el discurso, hay que desarmar para evitar la guerra. Hay que desarmar a la gente, Yo no es que sea militarista, no lo soy. Estoy hablando en terreno hipotético que nosotros tenemos que pasar ese poder simbólico, transformarlo en poder fuerte. Uno de los elementos del poder fuerte es casualmente que Argentina, por ejemplo, lanchas patrulleras, Argentina se dedica al monopolio de las lanchas patrulleras que tengan capacidad de fuego y controla toda la línea marítima del Océano Atlántico, que es un viva la pepa, donde se nos llevan millones de pescados diarios, que es una ciudad
usted lo ha visto por internet, y nosotros no podemos controlar. Bueno, señores, pero para eso se necesita una élite que tome esa decisión, que no Ahora, es contra usted pone el nadie. acento en una cosa que es muy importante. Una cosa, Sí. perdón. Si un gobierno, en caso hipotético, me gusta este programa, porque los que no ven, pero estamos hablando de verdad. En el caso, usted me preguntó a mí como filósofo. Bueno, yo como filósofo puedo decir, yo y mi mujer en una chacra vivimos, así que mis hijos ya se casaron todos. No tengo ningún condicionamiento. No quiero fama, no quiero dinero, no quiero nada, quiero salud. Usted me dice, bueno, Macano, viene el gobierno, le dije a cualquiera, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a privilegiar la industria armamentista. ¿Usted sabe el desparramo que se habla? ¿Usted sabe cómo lo condenan ese gobierno por militarista y beligerante? Claro, seguro. Pero no, simplemente queremos producir lanchas patrulleras autónomas, con motores autónomos. ¿Cuántas queremos producir? 300. Con eso solo. Fíjese la industria, cómo la industria recuperaría. Autos no hacemos, los seguimos comprando. Bueno, ¿qué quieren hacer ahora? Bueno, vamos a privilegiar la industria del molino. ¿Para qué? Para que cada uno tenga su agua, ¿no? Y ponemos aparte los molinos de viento para que cada uno tenga su electricidad. Entonces, de golpe y porrazo empiezan a mirar con otros ojos, van a decir, pero esta gente tiene alguna decisión propia. Hoy no se nota en la política, ni hoy, de hace muchos años atrás, no se nota que Argentina tenga alguna decisión soberana. ¿Por qué? Porque desde la época de Alfonsín, el canciller Caputo dijo, la idea, lo tengo hoy recortado y todo, la idea de soberanía es una rémora que tenemos que dejar de lado. A partir del gobierno de Alfonsín, a partir de la restauración democrática, comenzaron a firmarse todos los convenios con las compañías internacionales, cuando, se vendió YPF con Repsol, todo, ¿con qué? Con la ¿cómo se llama? La cesión de soberanía. Es decir, en los juicios, en los contratos decía, nosotros cedemos soberanía, la prórroga de jurisdicción, técnicamente. La prórroga de jurisdicción es decir, estos problemas de este convenio, si tiene algún problema Repsol con el gobierno nacional, puede pleitear en los tribunales de Estados Unidos o de Londres. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Hoy perdió el juicio. El gran negocio Sí. de las compañías internacionales es firmar con el gobierno argentino, cualquiera sea su... Porque está la prórroga de jurisdicción. La prórroga hay que quitarla. Entonces viene un gobierno y dice, no hay más prórroga de jurisdicción. Y todos los contratos se revén. Claro. Bueno, ahora tenemos un juicio por 16.000 millones de dólares. Que va a tener que pagar la Argentina. Que lo va a pagar porque lo vamos a... Perdió los 8 juicios que le hicieron. Claro. Y eso tiene que ver por las malas decisiones, que es lo que nosotros te comentamos siempre. Bueno, se nos terminó el tiempo, Alberto. Se terminó el tiempo. Bueno. Podríamos seguir charlando toda la noche nosotros, ¿no? Bueno, pero que me las disculpen cosas se terminan. Los oyentes por estas cosas que por ahí... Bueno, muy bien, gracias por estar acá conmigo esta noche. Y como te digo a vos siempre, espero que esta noche les haya servido mirar un poco desde otro aspecto, ya no de la política, de la economía solamente, sino también desde la filosofía, el gran problema argentino. Porque si vos no querés perder el rumbo, brújula, siempre brújula. Hasta la próxima semana.